En el noticiero Estrella TV. Lograron salir, pero mis hijos no, ni mis suegros. Devastación y muerte en Guatemala. Decenas de casas son sepultadas por un deslave, dejando una gran cantidad de víctimas. Ya no habrá límites territoriales. Autoridades mexicanas lanzan sendos operativos en el llamado Triángulo Dorado del narcotráfico, un bastión de la mafia. Tras la matanza en Oregón, analizamos los intereses que han convertido a Estados Unidos en el país de las armas. Una madre que fue deportada con sus hijos arriesga la vida en la frontera para salvarle la vista a su niño. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. Buenas tardes. Tras la balacera que le costó la vida a 9 personas y dejó varias heridas en un centro de educación superior en Oregón, los familiares y amigos de las víctimas tratan de asimilar este dolor a través de vigilias y el apoyo de la comunidad. Carlos Vázquez nos tiene el informe de lo último. Tras el tiroteo, la policía, que antes no tenía permiso para portar armas en el plantel, irónicamente, ahora sí podrán hacerlo para evitar más incidentes como este. Mientras las víctimas buscan consuelo con vigilias, las autoridades identificaron al atacante como Chris Harper, de 26 años, quien tenía en su poder 3 pistolas y un rifle. Luego confirmaron el hallazgo de 7 armas en su apartamento. Después de conocerse su nombre, decenas de reporteros se apostaron en las afueras de la casa de su familia en Tarzana, California, donde su padre y su hermana salieron a dar la cara. En medio de esta tragedia, resalta la figura de un veterano, quien se salvó de morir en el frente de guerra y quien paradójicamente iba a encontrar la muerte en ese colegio comunitario donde estudia para convertirse en entrenador físico. El veterano bloqueó la entrada de un salón de clases, recibiendo 3 disparos. Cuando cayó al suelo, mencionaba que ese día era el cumpleaños de su hijo, pero el asesino no tuvo piedad y le propinó otros 2 disparos. Milagrosamente no murió y se recupera en un hospital, al igual que otras personas. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Y precisamente este tiroteo ocurrido el día de ayer en la Universidad de Oregón, sumado a los que ya han pasado este año, vuelven a desatar la polémica por la venta de armas a civiles en el país. Nos enlazamos con Abel Álvarez para que nos cuente por qué el Congreso estadounidense no ha hecho nada para ponerle fin a esta pesadilla. Abel, muy buenas tardes. Vamos contigo, te escuchamos. Adelante. Sí, gracias Adriana, muy buenas tardes. La posesión de armas en los Estados Unidos vuelve a estar en el debate y es que en este 2015 ha habido más tiroteos que hieren o matan a por lo menos 4 personas que los días que tiene el año. Es muy lamentable que estas tragedias van a volver a repetirse debido al poder que tiene la Asociación de Rifles Nacionales, el NRA. Ese poder tiene el Congreso comprado. Y es que las cifras de la cantidad de armas en las calles en el país son alarmantes, teniendo en cuenta que el 31% de las matanzas en el mundo desde 1966 ocurren en este país. Siempre va a estar presente el grupo de interés defendiendo la segunda enmienda constitucional. Y veo muy difícil que por lo menos en los próximos 50 a 70 años logre cambiar la mentalidad y el credo estadounidense para dejar de lado las armas como un derecho individual. El negocio armamentista genera grandes dividendos a la economía. 6.000 millones de dólares genera el negocio de armas aquí en el país, 209.750 empleos generados y 9.800 millones de dólares por concepto de sueldos. Para algunos analistas, el tema estará en los próximos debates. Claro que ya se insertó en el discurso. Lo que convenga a un candidato o precandidato lo va a utilizar en ese momento. Todo parece indicar que la Asociación Nacional del Rifle tiene mucho poder en el Congreso de los Estados Unidos. Esto evita que tanto republicanos como demócratas puedan hacer cambios o modificaciones en la ley actual.
Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel, por tu informe. Muy buenas tardes. Y bueno, precisamente a solo horas de que ocurriera la masacre en un tiroteo en este centro de estudios superiores en Oregon, las autoridades de Florida reportaron otro incidente en una casa al norte del estado. En este incidente fallecieron 3 personas y otra más resultó herida. Al verse rodeado por la policía, el agresor se suicidó. Una investigación ya está en curso para determinar las causas de estos asesinatos. Nos vamos ahora hasta Chiapas, México, donde se registraron varios incidentes de violencia debido a la toma de posesión de los nuevos 3 alcaldes en municipios del estado. Las autoridades reportaron una persona muerta y 20 heridos, así como también 4 autos y 10 mototaxis destruidas, además de varias alcaldías dañadas como consecuencia de estos disturbios. Y continuando en el país azteca, en un operativo realizado en el municipio de Tubutama, Sonora, las autoridades destruyeron 860,000 plantas de marihuana que estaban ocultas en una plantación de sorgo. También encontraron un pozo utilizado para regar las plantas, así como equipos de fumigación y 2 tiendas de campaña. Durante la operación no hubo detenidos. Y ya para combatir con mano dura a los narcotraficantes mexicanos, los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, apoyados por Sonora y coordinados con la Policía Federal, unirán sus esfuerzos y participarán en un operativo conjunto llamado Triángulo Dorado. Raúl Rodríguez nos explica de qué se trata en el siguiente reportaje. Movilizando centenares de soldados, el gobierno mexicano y 4 estados se unen para retomar el control del llamado Triángulo Dorado, un bastión del narcotráfico en regiones serranas de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Ya lo iniciamos, una serie de operativos conjuntos mediante los cuales hoy ya no habrá límites territoriales. El Triángulo Dorado es la cuna de poderosos capos como Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero, cuyas fortunas contrastan con la pobreza de campesinos que trabajan para el narco. Es un sitio estratégico por tener zonas inaccesibles, por sus grandes bosques que hacen casi imposible detectar plantaciones por aire y por su proximidad al cliente principal, Estados Unidos. Además, el clima es muy favorable para plantaciones de drogas. Este refugio de mafiosos es controlado principalmente por el cartel de Sinaloa, pero también hay fuertes disputas territoriales del cartel de Juárez y de los Zetas. Este nido de la mafia tiene también una de las mayores concentraciones de laboratorios de drogas sintéticas a nivel mundial. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Y justo un día después de su extradición a Estados Unidos, el narcotraficante mexicano Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El COS, y el ex líder del Cártel del Golfo, se declaró inocente en una corte federal en Texas por los múltiples delitos que se le imputan. El COS enfrenta 16 cargos que incluyen posesión y distribución de cocaína, lavado de dinero, asalto a agentes federales e intimidación y represalias hacia policías federales mediante amenazas a sus familiares. Y cientos de hondureños bloquearon una carretera en Tegucigalpa para protestar en contra de la corrupción que impera en el país. La protesta se tornó violenta luego que la policía intentó quitar las barricadas hechas por los manifestantes con llantas quemadas y piedras. La marcha se produce después del escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Recordemos que el mes pasado la OEA anunció que crearía una comisión internacional para investigar las denuncias de corrupción en ese gobierno. Hacemos una pausa, pero más adelante. 20 familiares tengo ahí debajo de toda esta tierra. Tragedia en Centroamérica. Un derrumbe de un cerro sorprende a humildes pobladores. Hay muertos y decenas de desaparecidos. Además, desaparece un barco con decenas de tripulantes en medio de la emergencia del huracán Joaquín, que también amenaza a los estados de la costa este del país. Y una mujer hondureña arriesga su vida y la de sus hijos al intentar llegar a Estados Unidos. Hablamos con ella en Tamaulipas y tenemos el testimonio completo al regreso de la pausa. Y mire esto, a pesar de haber sido deportada de Estados Unidos hace varios años, una mujer hondureña viajó con su familia nuevamente hasta la frontera para suplicarle a las autoridades americanas que le concedan una visa humanitaria, esto con la intención de operar de la vista a su hija. Julio Pruneda nos tiene los detalles de esta historia.
Viajó desde Honduras con 3 hijos hasta llegar a la frontera de Tamaulipas con Texas, con la intención de cruzar a los Estados Unidos. Sin embargo, esta es una historia diferente y con lágrimas en los ojos, Cindy nos platica la historia de su hija, que está en riesgo de perder la vista. Yo lo que quiero es que la operen a ella, para que ella recupere su vista, porque ella nada más ve con un ojo. La pequeña Alejandra se accidentó al golpear con una puerta. Muchos han sido los peligros que ha enfrentado en el trayecto a Nuevo Laredo, pues al igual que miles de migrantes, tuvo que trepar con sus hijos un tren hasta caminar largas horas sin alimento. Se me hizo muy complicado, más que venir cuidando a los 3 y, ¿me entiende? Es difícil. En un principio pensó cruzar el río Bravo con el temor de arriesgar a sus 3 hijos. Cindy lanza este mensaje a las autoridades de migración de los Estados Unidos. Pues que por favor me dé la oportunidad de llevar a mi niña a operarla. O sea, yo no pienso irme a quedar allá. Aunque se tiene una ventaja, pues su hija es nacida en los Estados Unidos, pero ella junto a sus otros 2 hijos fueron deportados hace un par de años. Cindy asegura que el padre de Alejandrita se encuentra en los Estados Unidos. Esta es una opción más a favor de ella. Desde Tamaulipas para Estrella TV, Julio Pruneda. Pasamos a otros temas y es que la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que ya se inició la búsqueda de un barco de carga que desapareció con 33 tripulantes ayer al oeste de las Bahamas. El último reporte del barco indicó que había recibido mucha agua a bordo y habían perdido propulsión debido al huracán Joaquín. El barco viajaba de Miami hacia Puerto Rico y todavía a estas horas continúan las labores de búsqueda. Y justamente ante la llegada del huracán Joaquín a Nueva York, las autoridades han puesto en marcha varias medidas como precaución para evitar que se repita la tragedia que ocasionó Sandy en el 2012. Precisamente nos vamos hasta la Gran Manzana con Brian Muñoz para que nos cuente qué están haciendo las autoridades. Nos enlazamos contigo, Brian. Adelante, muy buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes. Algunas proyecciones estiman que el huracán Joaquín podría impactar las mismas zonas que fueron devastadas por la supertormenta Sandy. Ante esta posibilidad, hoy Nueva York y los gobernadores de varios estados se preparan para lo peor. Aún no ha tocado tierra, pero Joaquín tiene en vilo a todo el área triestatal, avanzando lentamente hacia el norte del Atlántico. Si llega a Nueva York, traerá abundante lluvia y fuertes vientos a un lugar que todavía se recupera del desastre que provocó el huracán Sandy. Victoria Mena no quiere vivir otra experiencia como esa. Basements se inundaron y muchos equipos de oficinas se dañaron. Fue una situación bien difícil para todo el mundo y esperamos, Dios delante, que Joaquín no pase igual, pero estamos tomando precauciones. Ante la posible llegada de Joaquín, la Oficina de Manejo de Emergencias está en alerta. El gobernador de Nueva York lamentó que en el pasado no se tuvo en cuenta el peor escenario. A su paso, el huracán Sandy dejó un total de 61 muertos y más de 65 mil millones en daños. Así es, las autoridades consideran este huracán extremadamente peligroso y piden que las personas de Carolina del Norte hasta Massachusetts estén atentos a cualquier cambio, ya que la madre naturaleza puede ser impredecible. Eso es todo de mi parte aquí desde la ciudad de Nueva York. De regreso contigo. Gracias, Brian. Muy buenas tardes. Bueno, y en otro tema ambiental, un pequeño municipio en Guatemala amaneció hoy casi tapado o tapiado en su totalidad luego de ser seriamente afectado por los deslaves de tierras que ocasionaron los aguaceros en la región. Las labores de auxilio han sido incesantes desde que ocurrió esta tragedia hasta este momento. Gabriela Porras con el detalle de los hechos. Drama, dolor y muerte dejó como saldo un increíble deslave que generó hasta el mediodía de este viernes 10 muertos, decenas de desaparecidos y gran cantidad de heridos en San José Pinula, Guatemala. 20 familiares tengo ahí debajo de toda esa tierra. ¿Cuándo van a terminar de sacar todo eso? La tragedia se produjo luego de las copiosas lluvias que se han precipitado en todo el país, por lo que las personas quedaron atrapadas en las viviendas después que 2 cerros se desplomaron y generaron un alud que destrozó unas 90 casas cuando las personas se encontraban durmiendo. Todo se quedó sin nada y todas las familias quedaron soterradas y pedimos ayuda.
Gran cantidad de rescatistas han trabajado durante largas horas para buscar a otras personas que están atrapadas debajo de toneladas de lodo y más de 50 que están desaparecidas. En forma dramática, decenas de personas se encuentran ayudando a los rescatistas a levantar los escombros que sepultaron las viviendas para tratar de encontrar a sus parientes vivos o muertos. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Nuestras plegarias con nuestros hermanos guatemaltecos en este difícil momento. Es también un momento de hacer pausa, pero al regresar veremos cómo el arte y la cultura intentan ayudar a reducir los niveles de violencia en El Salvador. Además, México lanza un satélite. Ya le contaremos cómo servirá en asuntos de seguridad y emergencia. Y bueno, pues también le presentaremos lo más comentado en las redes sociales por cortesía de Ford. Ya regresamos. Y mire, verdaderamente nos da gusto poder contarle esta clase de noticias, y es que a pesar de la violencia que impera en El Salvador por causa de las pandillas, un centro cultural de la capital se ha dado a la tarea de promover y apoyar el talento artístico y creativo de los más jóvenes para que así sean ejemplo de superación el día de mañana y no delincuentes. David Perdomo nos tiene el reportaje. Este es el Centro Cultural Pablo Tesac, una institución sin fines de lucro comprometida con el desarrollo integral de las personas, así como de las comunidades pobres y de alto riesgo donde la violencia muestra su rostro más oscuro. Aquí, cientos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprenden a estimular su imaginación y creatividad a través de diferentes programas interactivos. Pretendemos con cada una de nuestras actividades concientizar a la niñez, a la adolescencia, a ser mejores personas, y estamos seguros, lo hemos comprobado, de que eso cambia vidas, cambia comunidades. Es una experiencia lúdica que hace parte de esta apuesta cultural. Obtuvieron la poción de escritura creativa y la recuperaron. Ocuparon para hacer crecer todo Pablo Tesac y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El centro se ha convertido en un verdadero oasis cultural que apuesta decididamente por la prevención de la violencia. Parte de los programas son dirigidos a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Sin duda alguna que sociedades más cultas y amantes del arte son los nichos perfectos para que la violencia, en cualquiera de sus formas y expresiones, pierda su fuerza combativa. Desde El Salvador, David Perdomo, Noticiero Estrella TV. Lo más comentado es presentado por Ford. Bueno, y llegó el viernes y con él el momento de presentarles lo más comentado en las redes sociales por cortesía de Ford. Vamos a empezar este segmento hoy con Shakira, quien junto a la reconocida marca de juguetes Fisher-Price lanzó una aplicación móvil dirigida a los padres y educadores de infantes que busca asistirlos en el proceso de crianza de los pequeños en la casa. La aplicación y sus cientos de consejos estarán disponibles el día 22 de octubre. Muy buena suerte a Shakira con esta nueva iniciativa. Y mire, Cristina Aguilera visitó Ecuador, el país natal de su padre, por primera vez como embajadora de una fundación que ayuda a niños pobres. Allí la cantante visitó escuelas y proporcionó almuerzos a estos pequeños que tienen que recorrer largos caminos para recibir educación. Mire la foto allí. También aprovechó pues para encontrarse con sus raíces ecuatorianas. Qué bonita imagen. Y les cuento ahora que las integrantes del grupo Fifth Harmony están felices, pues engalanan la portada del mes de noviembre de la revista Latina. Las chicas contaron detalles íntimos de sus vidas y sobre cómo decidieron utilizar su fama para enviar un mensaje positivo a las mujeres. La revista estará a la venta el próximo 6 de octubre. Y ahora les comento que Jennifer López recibió el título de Defensora Mundial de las Niñas y las Mujeres por parte de la Fundación Naciones Unidas. La diva del Bronx recibió este reconocimiento en parte por sus labores con su fundación creada en el 2010, la cual trabaja por el bienestar de las mujeres y los niños. Qué buena iniciativa, bien por ella, Jennifer. Bueno, hasta aquí nuestro segmento sobre lo más comentado en las redes sociales por cortesía de Ford. Si ustedes tienen comentarios sobre estos u otros temas, no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen allí en su pantalla. Con esto hacemos una pausa, pero al regresar les diremos dónde descubrieron decenas de escorpiones vivos listos para ser enviados en un vuelo hacia Estados Unidos. Además, México lanza con éxito un satélite. Ya le contaremos cómo servirá en asuntos de seguridad y situaciones de emergencia al regreso de la pausa.
Y mire, escondidos en cajas de plástico, la policía aeroportuaria de la capital francesa descubrió 115 escorpiones vivos procedentes de Camerún que iban a ser enviados a Estados Unidos. Los animales, que pertenecen a una especie protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, fueron llevados a un refugio temporal. Bueno, les comento que esta mañana fue lanzado con éxito al espacio el satélite de comunicaciones mexicano Morelos 3. Así lo confirmó el gobierno azteca, que indicó que será usado para facilitar las comunicaciones entre las agencias de seguridad nacional y colaborar con las alertas en caso de sismos o de desastres naturales. El satélite tendrá una vida útil de 15 años. Con esta buena noticia los dejamos. ¡Feliz fin de semana!